Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video número 2 de la Epístola de Santiago. Quiero darles la bienvenida y el día de hoy los invito a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 12. Vamos a iniciar leyendo el versículo 1, que dice lo siguiente. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Quiero que podamos, acabamos de leer el versículo número 1, vamos a iniciar haciendo una pequeña oración para poder dar lugar a este tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual vamos a iniciar este estudio de Santiago capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Señor, te pedimos que cada uno de nosotros sea fortalecido en nuestro hombre interior, en nuestro ser interior, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, toma tú el control de este tiempo, Señor. Sé tú hablando, Señor. Que no sea yo visto, Señor, que no sea yo escuchado, sino que sea tu palabra, Señor, la que sea capaz de transformar cada mente y cada corazón. En el nombre de Jesús y para la gloria de tu santo nombre. Amén. Hermanos, entonces volvemos. Estábamos en Santiago capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, escribe él, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. No nos vamos a enfocar mucho en este primer texto. Sabemos que Santiago era siervo de Dios, él se está identificando como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En ningún momento le está mencionando que es su hermano. Y creo que de esa manera él está indicando que no hay ninguna vara, por decir así, no hay un trato especial por el hecho de ser su hermano. Él simplemente está reconociendo que aún a pesar de que en su tiempo terrenal él fue su hermano, él ahora es su Señor. Y dice, y del Señor Jesucristo, y habla de las 12 tribus que están en la dispersión. Habíamos visto esto en el video anterior, en la introducción de esta carta, que lo más probable es que estábamos hablando de que habían sido dispersos debido a la persecución de Herodes en el libro de Hechos capítulo 12. Entonces quiero, sin más preámbulo, poder entrar al verso 2, del verso 2 al verso 12, que es el tema de estudio de este video. Nosotros le vamos a titular nuestra fe en la perseverancia. Desde el versículo 12 al versículo 2 al verso 12, Santiago va a enfocarse en nuestra perseverancia, en cómo nuestra fe va a ser probada mientras perseveramos en medio de las tribulaciones y en medio de todas las pruebas que tienen que suceder a lo largo de nuestra vida como personas, como creyentes, como cristianos. Es así que habíamos visto en la introducción que Santiago, en el tema principal de la carta, era mostrarnos cómo vivir una fe práctica, cómo poder vivir una fe en la vida práctica, ¿verdad? A través de obras, no de obras para poder ser salvos, sino de obras producto de nuestra salvación. Lo interesante es que Santiago, en este pasaje del verso 2 al verso 12, él o mejor dicho, a lo largo del libro, él va a mostrar cómo las evidencias de una fe genuina y verdadera en medio de diferentes circunstancias. En este pasaje del verso 2 al verso 12, Santiago nos va a mostrar las evidencias de nuestra fe. Si realmente nuestra fe es una fe genuina y verdadera, tiene que mostrar evidencias. Esta fe va a tener una gran evidencia, que es la perseverancia, y eso es algo que nosotros vamos a analizar en este pasaje. Lo interesante de Santiago es que Santiago, en este pasaje del verso 2 al verso 12, mientras va explicando cómo una fe genuina y real va a mostrar evidencias a través de la perseverancia, para poder pasar estos momentos difíciles de tribulación que ahora vamos a ver.
en el análisis que vamos a hacer ahora, Santiago está mostrándonos que es necesario tener 5 elementos importantes para poder ser victoriosos en medio de las tribulaciones y poder perseverar. Y es que el primer elemento es el sumo gozo, tener sumo gozo. El segundo elemento es tener una mente conocedora de la voluntad de Dios. El tercer elemento es tener mansedumbre. El cuarto elemento es vivir confiado en el Señor. Y el quinto elemento es tener una dependencia total de Dios. Estos 5 elementos vamos a desarrollarlos en este video número 2 y vamos a poder ir viendo la importancia de poder tener todos estos elementos para poder perseverar en medio de las tribulaciones y de esa manera ser aprobados. Nuestra fe sea aprobada como una fe genuina y real. Los invito entonces a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice lo siguiente, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, aquí hay algo interesante. Primero Santiago está diciendo hermanos míos. Obviamente habíamos visto esto en la introducción, de que Santiago está dirigiéndose a la comunidad judía, ¿verdad? A esta comunidad de hermanos judíos que conocían la ley o que también eran descendientes de judíos bajo una cosmovisión quizás griega, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que Santiago está diciendo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo interesante de esto, hermanos, es que aquí hay 4 palabras griegas que deberíamos tener en cuenta si es que queremos comprender este pasaje. La primera palabra griega es la palabra gozo, es la palabra griega chara o chara. Esta palabra significa una causa o una oportunidad de regocijo. Ahora, cuando dice que cuando os halléis en diversas pruebas, la palabra prueba ahí es la palabra griega peirasmos. Esta palabra griega tiene un significado interesante. Está hablando de aflicciones, de problemas, de tribulaciones que son enviadas por Dios para probar si nuestro carácter, nuestra santidad y nuestra fe es estable. Si es que nuestra fe es genuina. Es una forma de evaluarnos, de poder evaluar si realmente tenemos una fe verdadera. La siguiente palabra es la palabra tenet. Ahí la palabra tenet, y esto es algo interesante, es la palabra egeomai. Esta palabra griega es un imperativo en el griego. Está diciendo tenet. Y esta palabra griega no es una opción. Esta palabra griega es un imperativo, lo cual significa que es una orden. Santiago está diciéndonos que no tenemos opción a tener sumo gozo, sino que es una orden tener sumo gozo. Nos está diciendo tenet. Y ahora vamos a analizar esto de una manera un poquitito más profunda, ¿verdad? Ahora aquí hay una palabra interesante. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí la palabra dice cuando os halléis. La palabra cuando es la palabra griega jotán. Esta palabra jotán, cuando, es interesante porque está en modo subjuntivo, ¿no? Y significa no solamente aquello que viene o que puede suceder, sino algo que es inevitable. Situaciones, circunstancias que son inevitables. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta también. Ahora, lo interesante es que cuando analiza la palabra halléis, la palabra griega es la palabra peripipto. Y esta palabra griega peripipto significa caerse inesperadamente. Que te caes inesperadamente, que no lo esperas, pero de pronto te caes y te tropiezas y caes en un lugar. Entonces, hay algo interesante aquí, hermanos. Santiago nos está dando la orden de que tenemos que tener sumo gozo. No nos está diciendo que tenemos que tener gozo, sino que tenemos que tener sumo gozo. Y esto significa un gozo completo, un gozo no adulterado. O sea, ser totalmente llenos de gozo, o sea, estar totalmente gozosos al 100%. No quizás por un momento gozosos y por otro lado disconformes con la situación, sino que Santiago está diciendo, es una orden.
les mando que cuando os halléis, cuando quizás inesperadamente caigáis en alguna situación inevitable, alguna circunstancia difícil, alguna aflicción, algún problema, alguna dificultad, enviada por Dios para probar y evaluar si tu fe, tu santidad y tu carácter es genuino, Santiago está diciendo, yo te ordeno, o mejor dicho, es una orden, no es una opción para ti. Deberéis tener sumo gozo, tener un gozo completo, un gozo no adulterado, no contaminado, o sea, 100% gozo. Esto es interesante, hermanos. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde todo el tiempo estamos pasando aflicciones, dificultades, o a veces estamos en paz en nuestra vida y de pronto se aparece una situación de la nada, una circunstancia de la nada, y en los primeros momentos nos inicia, nos estorba, nos estresa, nos preocupa, pero luego tenemos que recordar, respirar, contar hasta 10 y recordar este pasaje, ¿verdad? En este momento Dios está probando cómo voy a reaccionar, está probando cómo voy a actuar, está probando cómo voy a terminar este conflicto, cómo voy a terminar esta situación. Soy humano, me está afectando, me molesta, quizás me enoja, pero ¿cómo voy a terminar? ¿Cómo voy a pasar este peirasmos, esta aflicción, esta tribulación? A lo mejor estás siendo perseguido por causa de tu fe, a lo mejor estás siendo insultado por alguien, menospreciado por alguien, a lo mejor estás en conflictos con alguien, a lo mejor estás pasando persecución por causa de tu fe, a lo mejor estás pasando aflicciones por causa de enfermedades, a lo mejor estás pasando dificultades por causa de tu economía, a lo mejor estás pasando escasez, necesidad, angustia, a lo mejor alguien de tu familia está muriendo, o a lo mejor alguien de tu familia está enfermo, o a lo mejor estás con cáncer o tienes sida, o a lo mejor estás pasando alguna dificultad, pero tú decidiste en tu corazón en algún momento creer en Jesús. Y este texto, Santiago, nos está diciendo, tened por sumo gozo. Está diciendo, es una orden, no tienes opción. Si por alguna circunstancia os halláis, habéis caído en una circunstancia inevitable, o estás pasando una tribulación o una aflicción, porque Dios está probando tu corazón, tu fe. Santiago dice, debes tener sumo gozo. Debes tener sumo gozo. No debe estar contaminado tu gozo. Debe ser 100% gozo en medio de la tribulación. Y ahora vamos a completar la idea cuando sigamos analizando el siguiente versículo, el versículo 3. Hasta este momento es importante que tengamos en cuenta entonces que el primer elemento para poder perseverar en medio de las tribulaciones, y ahora vamos a entender la idea completa al final, Santiago nos está diciendo, cuando os halléis en diversas pruebas, peirasmos en griego, tribulaciones, aflicciones, problemas, dificultades, cuando estemos pasando estas circunstancias, debemos tener sumo gozo. Este es el primer elemento, sumo gozo. Vamos al segundo versículo. El segundo versículo nos está diciendo lo siguiente. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es interesante. El versículo 3 es un versículo que va a complementar el versículo 2. Eso es algo que yo quiero que podamos juntos entender. Primero, antes de continuar con el versículo 3, la pregunta sería, usted nos está diciendo que todos nosotros debemos tener sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes tipos de dificultades, de aflicciones. Van a haber no solamente diferentes tipos, sino también diferentes grados. Van a haber pruebas más fáciles, medianas, más complicadas, imposibles de solucionar. Y nos está diciendo que debemos tener sumo gozo. La pregunta ¿es que yo puedo tener gozo por mí mismo? No, no es un gozo humano, es un gozo sobrenatural. Y de hecho, este gozo está en Gálatas, en el fruto del Espíritu.
Es parte de nuestra comunión con Dios y ser llenos del Espíritu Santo al dejarnos guiar por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Lo interesante de esto es que esto es producto de nuestra comunión con Jesús y por medio de la oración. Lo interesante de esto es que ese gozo es dado por el Señor de una manera excepcional, de una manera, por decirlo así, sobrenatural, cuando Dios ve que sus hijos están dispuestos sin mala gana y sometiéndose a su voluntad a poder vivir y tener una actitud diferente a pesar de las diferentes circunstancias y diferentes grados de problemas y de tribulaciones. Cuando Dios ve esa actitud en nuestro corazón y esa dependencia de nosotros en buscarle y en buscar tener comunión con Él y en tener esa disposición de aceptar ese momento difícil, el Señor pone gozo, sumo gozo en nuestro corazón. Y la idea la vamos a poder comprender ahora en el siguiente versículo, y es que el versículo número 3 dice lo siguiente, hermanos, dice Santiago 1:3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí hay algo interesante, hermanos. Primero es que la palabra sabiendo, que es la primera palabra, dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra sabiendo es la palabra griega ginosko. Y la palabra ginosko en griego significa tener un conocimiento, pero no un conocimiento adquirido en base a evidencias o a hechos, que tú puedas quizás haber demostrado que algo que se dice de Dios es real, sino que ginosko es adquirir un conocimiento no solo por las evidencias que tú puedes ver de que ese conocimiento es real, sino porque lo has experimentado por ti mismo. Tú has podido experimentar en la práctica, en tu experiencia, que ese conocimiento es verdadero. Y ahora vamos a ver a qué me refiero. La palabra dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay que analizar algo aquí interesante. Quiero hacer una pequeña explicación acerca de estos pasajes. Cuando leemos el pasaje, el versículo 1 que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En español estamos analizando la palabra prueba del versículo 2 y la palabra prueba del versículo 3. En español dice prueba, prueba. Quizás no podemos encontrar la diferencia a menos que hagamos un análisis más profundo del texto en español. Pero si nosotros leemos este versículo 2 y el versículo 3 en la versión en inglés, podemos darnos cuenta que es diferente. En la versión en inglés, en el versículo 2 dices, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahí la palabra es la palabra trials, ¿verdad? Es la palabra que es lo mismo, problemas, dificultades, conflictos. Y luego en el versículo 3, cuando dice sabiendo que la prueba de vuestra fe, ahí es la palabra test, o sea, de textear algo, ¿no? Cuando hacer un testing de algo. Y en griego también son dos palabras diferentes, y esto es algo interesante. Quiero que veamos que, por ejemplo, en el versículo anterior, en el versículo 1, la palabra es la palabra peirasmos, pero aquí es diferente. En el versículo 2, la palabra ahí es la palabra dokimión. Y dokimión es algo interesante que quiero analizar con ustedes, porque esta palabra está relacionada no a una dificultad, no a que estás pasando una prueba en el sentido de una dificultad, una aflicción, sino que estás pasando un examen, que estás pasando algo para ver si eres verdadero, si eres real. Les voy a leer la definición de dokimión en griego. La palabra dokimión en griego es un sustantivo neutro. Esto es interesante. ¿Por qué es interesante que dokimión sea un sustantivo neutro en griego? Porque indica de algo que es aprobado o genuino después de la prueba. Ahora, lo interesante es que los sustantivos neutros, hermanos, al estar formados por adjetivos,
siempre van a indicar calificativos o características o cualidades o estados de algo. Y aquí la palabra en el versículo 3, la palabra cuando dice sabiendo que la prueba de vuestra fe, ahí la palabra dokimión, que es un sustantivo neutro, está indicando una cualidad de nuestra fe. O sea, está diciendo sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, sabiendo que si tu fe, después de haber sido probado por peirasmos, o sea, por las aflicciones, por las tribulaciones, por los problemas, si esta fe, al ser testeada, probada, pero probada en el sentido de evaluada, resulta ser real y genuina, si es real y es genuina tu fe, después de haber sido probada por peirasmos, ahora tu fe en dokimión va a ser prácticamente, va a mostrarnos si tu fe es verdadera o genuina o si tu fe es falsa. Si tu fe es genuina, debe producir paciencia, no debe producir otra cosa. Según el texto del versículo 3, dice, debe producir paciencia. Y ahí la palabra paciencia en griego es la palabra upomone. Esta palabra upomone significa, upo es debajo, o mone es mantenerse debajo. O sea, significa, lo habíamos analizado en minutos de griego bíblico, significa no escaparte del camino, no salirte de la batalla, por decir así. Mantenerte debajo, seguir peleando, mantenerte en constante pelea, en el camino. O sea, no desertar, no abandonar tu fe, no salir de tu fe, de tu fidelidad al Señor, sino que a pesar de las aflicciones, de las dificultades, a pesar de peirasmos, que en griego ya sabemos que significa dificultades, aflicciones, tribulaciones, Dios está mandando estas circunstancias a nuestras vidas para poder dokimión, o sea, para poder evaluar si la cualidad de nuestra fe es que esta es verdadera o real. Y si es verdadera y es real, debe producir upomone, debe producir perseverancia, constancia. Quiero leerles a ustedes lo que significa la palabra upomone en griego. La palabra upomone en griego significa, y es la palabra que aparece en ese texto, hermanos. Yo quiero que ustedes se den cuenta que yo no estoy inventando lo que dice el texto. Las mismas palabras en griego nos dicen lo que el texto significa. Y si bien es cierto, cuando uno hace la interpretación de un pasaje, las palabras en griego no es lo único que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta otra serie de factores. Sin embargo, en este caso, en base al contexto que hemos visto en la introducción y el tema de la carta, podemos nosotros ver a simple vista en el griego que la palabra es upomone. La palabra upomone es la característica de un hombre que no se aparta de su propósito y su lealtad a la fe, a la piedad, o sea, a la obediencia a los mandamientos de Dios, ante cualquier prueba y sufrimiento, por más grande que sea. Esto es lo que yo quiero que entendamos, ¿no? El versículo 2, Santiago está diciendo, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago está diciendo, hermanos, tened, es una orden, es imperativo en griego. Tened sumo gozo, no gozo, sino sumo gozo, completo gozo, no adulterado, sino gozo en su totalidad. Cuando os halléis, ¿cuándo? Habíamos visto eso, que es algo, situaciones inevitables, quizás situaciones que no puedes controlar. Os halléis, cuando caes inesperadamente en una situación, te ves envuelto en una situación, pruebas, peirasmos, dificultades, aflicciones, problemas, tribulaciones, enviadas por Dios para probar tu fe, tu carácter, tu santidad. Entonces, Santiago está diciendo eso, sabiendo que la prueba de tu fe, si tu fe es genuina, si tu fe es real,
producirá upomone. ¿Producirá qué cosa? Que no te apartes de tu propósito, que sigas siendo leal a la fe, que sigas caminando en piedad, o sea, obediente a los mandamientos de Dios, que seas fiel ante cualquier prueba, sin importar el tipo y el grado de sufrimiento. Es lo que está diciendo los dos textos, y es por eso importante que en el segundo elemento, en el versículo 3, así como el primer elemento es tener sumo gozo, el segundo elemento es tener una mente conocedora. ¿Y por qué es importante tener una mente conocedora? Porque el texto dice sabiendo, ginosco. Habíamos visto la palabra en griego, ginosco. Tener conocimiento, fruto no solo de la evidencia, sino de mi experiencia con Dios. Tú y yo hemos visto la mano de Dios y sabemos que cuando Dios manda peirasmos, manda dificultades, aflicciones en nuestra vida, es porque hay un solo propósito. Es que nuestra fe tiene que ser probada, tiene que ser evaluada para ver si es real. Y si es real, lo que Dios quiere desarrollar en nosotros es upomone, la capacidad ¿de qué? De mantenerme, de no apartarme, de no dejar mi propósito, de seguir siendo fiel y leal a la fe, a la piedad, a la obediencia a los mandamientos, sin importar lo que estemos pasando. Pero ¿por qué tengo que tener una mente conocedora? Porque la palabra sabiendo, ginosco, significa que yo tengo que estar consciente de que cuando paso una situación como esa, es porque Dios tiene un propósito. Dios quiere probar mi fe y Dios quiere desarrollar en mí perseverancia, que yo siga peleando hasta lograr el propósito para el cual que Dios tiene para mí, para mi vida. Y aunque hay un propósito mayor para todos, que es nuestra redención, vivir y llegar a la eternidad con Jesús, Dios quiere desarrollar en nosotros fe y perseverancia. Esto es importante, hermanos, tener en cuenta. Esto es interesante. Estamos viendo aquí, en el versículo 3, que las pruebas y las dificultades deben producir perseverancia. Perseverar hasta el final. Upomone, mantenerme en la batalla. Y esto quiero aclarar, hermanos, algo interesante. Y lo digo porque sé que algunos lo van a relacionar. Y algunos que conocen un poco más de teología van a mencionar que lo que estoy tratando de predicar aquí es la perseverancia de los santos del calvinismo. Y hermanos, si bien es cierto existen estas posturas, y podríamos quizás hablar o discutir sobre diferentes posturas, o cuando hablo de discutir me refiero a intercambiar ideas. Sin embargo, yo estoy enseñándoles en este momento lo que la Escritura dice. No estoy hablando posturas, ni mencionando nombres, ni personajes. Estoy hablando lo que la Biblia dice. Y la palabra de Dios nos está diciendo fielmente que Santiago dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en tribulaciones, aflicciones, dificultades. Sumo gozo. Sabiendo, conociendo por experiencia de lo que Dios quiere es evaluar si tu fe es real y verdadera. Y si esta fe es aprobada y es verdadera, debe producir paciencia, upomone, debe producir que tú sigas permaneciendo fiel a tu fe, a tu propósito, a la piedad, que sigas caminando en obediencia, sin importar el grado y el tipo de tribulación que estemos pasando. Es lo que dice el texto, hermanos. Aquí el texto no está mencionando a Calvino, no está mencionando a ningún personaje de la historia, ni ninguna corriente, ni ninguna escuela. El texto es claro, hermanos. Entonces, hasta ahí hemos visto el primer elemento. El primer elemento es tener sumo gozo.
El segundo elemento es tener una mente conocedora. Conocéis, conociendo, sabiendo que Dios tiene un propósito en medio de las tribulaciones. Entonces hasta ahí es interesante. Quiero pasar entonces al siguiente versículo, es el versículo 4. El versículo 4 dice lo siguiente, hermanos. Dice, mas tenga la paciencia, o sea, esta paciencia que hemos desarrollado en el versículo 3, después de que nuestra fe ha sido probada y aprobada como real y genuina, y ha producido paciencia, ha producido upomone, ha producido perseverancia hasta el final, sin abandonar nuestro propósito, nuestra fe, ni el que sigamos caminando en piedad. Dice, mas tenga esta paciencia, o sea, esta paciencia que ha sido producida en el versículo 3. El versículo 4 dice, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos, dice, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, obviamente está volviendo a hablar la palabra paciencia, upomone, del versículo 3. Pero aquí está agregando dos palabras nuevas, es perfectos y cabales. O sea, esta paciencia tiene una obra. ¿Cuál es la obra de que nosotros podamos perseverar sin abandonar nuestro propósito, nuestra fe, el caminar en piedad? ¿Cuál es esa obra que se va a producir al final? Que nosotros seamos perfectos y cabales. Ahí la palabra perfectos es la palabra teleios. Esa palabra teleios significa maduro, significa alguien desarrollado, gracias a que pudo pasar el proceso. ¿Cuál proceso, hermano? El proceso de no abandonar el camino. El proceso de upomone, el proceso de mantenerte en la batalla hasta el final, sin abandonar tu fe, sin abandonar tu propósito. Ese proceso. Dice, ¿cuál es el resultado de ese proceso de upomone? Es que seamos perfectos y cabales. ¿Cómo perfectos? Que seamos maduros y desarrollados. ¿Gracias a qué? A que pasamos el proceso. Y cabales es la palabra holocleros. Esa palabra holocleros significa completo en todas sus partes. Que Dios va a ir desarrollando en nosotros cada parte. Hay muchas áreas de nuestra vida que todavía son inmaduras, otras son más maduras que otras. Y lo interesante de esto es que nosotros somos imperfectos, pero si en nuestra imperfección seguimos buscando del Señor, pidiendo su misericordia, Dios, como dice la Biblia, Él va a perfeccionar la obra que empezó en nosotros. Y Él va a ir desarrollando áreas de nuestras vidas que aún están débiles. Va a ir trabajando en nosotros constantemente hasta que podamos ser perfectos y cabales, maduros, desarrollados, porque hemos aceptado pasar el proceso, cabales, completos en todas las áreas de nuestras vidas. Quiero leer con ustedes Filipenses capítulo 1, verso 6, dice, estando convencido precisamente de esto, dice en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. O sea, dice que Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Pero dice ahí, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hermanos, el padecimiento, el sufrimiento es parte del proceso. No puedes desarrollar músculos si es que no sufres en el gimnasio. Y cuando uno va al gimnasio y quieres hacer mancuernas o quieres hacer pesas, el músculo sufre un trauma. Y luego ese músculo que ha sufrido un proceso traumático, para que crezca, hay que darle de comer, ¿no? Y por eso es que en el fisicoculturismo se escucha que ellos empiezan a dar proteínas y empiezan a darle de todo para que ese músculo crezca, pero tiene que doler. Entonces, eso es importante, hermanos. Entonces, el tercer elemento, ¿cuál es? El primer elemento era
sumo gozo. El segundo elemento era una mente conocedora, porque tienes que saber por qué razón Dios está permitiendo que haya pruebas y dificultades, y tener sumo gozo. ¿Por qué tenemos que tener sumo gozo? Porque ya tú sabes cuál es el propósito. O sea, nosotros no debemos decir, oh, Señor, ¿por qué? Si es cierto, vamos a sufrir en el momento. Somos humanos, vamos a llorar, nos va a costar. Pero luego tenemos que respirar, contar hasta 10, hasta 20, hasta 30, si quieres hasta 100. Pero luego tu mente debe recordar. Pero yo sé cuál es el propósito, sabiendo. Dios tiene algo detrás. Dios tiene algo más allá que yo no veo. Y es que yo persevere, que siga peleando. ¿Para qué? Para que yo sea completo, para que yo sea perfecto y cabal, desarrollado, maduro, completo en toda área. ¿Y qué más? Pero para eso debo tener mansedumbre. Por eso el versículo dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Yo debo sujetarme a ese proceso, debo ser manso. Y ahí la palabra manso es la palabra praus, aunque no está en el texto. Pero debemos ser mansos, debemos ser praus en griego. ¿Qué significa la palabra praus en griego? Significa poder bajo control. Y era un término que era usado para hablar de los caballos que habían sido salvajes, indómitos, difíciles de controlar, pero que al final eran domados por su jinete. Cuando el jinete los lograba controlar y lograba que el caballo siguiera las órdenes del jinete y hiciera lo que le plazca, entonces esos caballos eran praus, eran caballos mansos. Y eso nosotros tenemos que desarrollar. Tenemos que tener sumo gozo, tenemos que tener una mente conocedora, porque sabemos el propósito por el cual estamos pasando estas dificultades, y eso hace que nosotros no seamos masoquistas. No tenemos sumo gozo porque somos masoquistas, sino tenemos sumo gozo porque sabemos que Dios está en control. Y el tercer elemento es la mansedumbre, y esto es importante, hermanos. Vamos a leer entonces otro versículo en Gálatas 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el propósito, que nosotros logremos desarrollar el carácter de Cristo. Seremos como Cristo en esta tierra, no podremos ser como Él, pero vamos camino, estamos desarrollando eso. Nunca terminaremos de aprender, nunca terminaremos de cambiar, pero estamos upomone, manteniéndonos bajo la lucha hasta el final. Cuarto elemento, hermanos, es que debemos tener un corazón creyente y no buscar respuestas en otro lado. Vamos a leer Santiago capítulo 1 del versículo 5 al versículo 8. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí hay algo interesante. El versículo 1 y el versículo 2, 3 y 4 que leímos hace un momento, nos está diciendo de que si nosotros queremos tener sumo gozo, dice, tenemos que saber que Dios tiene un propósito. Tenemos que conocer cuál es el propósito que Dios tiene. Ya sabemos que el propósito es que seamos completos, maduros, perfectos y cabales, ¿verdad? Que desarrollemos su pulmón y nos mantengamos perseverantes en la lucha. Pero dice, y si alguno de vosotros no entiende esto, no lo comprende, y tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Aquí hay dos palabras griegas interesantes. Dice, sabiduría. Dice, no, la palabra pídale es una orden, otra vez está en imperativo. Pídele a Dios. ¿Tienes qué? Y la palabra sabiduría es la palabra Sofía. La palabra Sofía es uno de los tipos de inteligencia, ¿verdad? Hay tres tipos de inteligencia que se puede decir que el Nuevo Testamento adoptó del lenguaje griego, y es la Sofía, la sunesis y la pronesis. Sofía y sunesis podemos verlo en capítulo 1, verso 19, o capítulo 1, verso 9 de Colosenses. Y
Pronesis podemos verlo en Mateo capítulo 7, versículos del 23 al 25. Estos tres tipos de inteligencia, se decía que cuando alguien tenía la sofía, la pronesis y la sunesis, tenía una mente totalmente equipada, intelectualmente hablando. En este momento está hablando solo de una de ellas, y es Sofía. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. La palabra Sofía, hermanos, es el conocimiento de las cosas eternas, las cosas divinas. Conocer la voluntad de Dios es conocer las cosas. Entonces, cuando el texto nos está hablando de que si tienes falta de Sofía, si no conoces la voluntad de Dios, si no conoces el plan divino de Dios, ¿cuál es el plan que Dios tiene detrás? Dice, pídesela. Pídele a Él, Señor, dame sabiduría para poder comprender esta situación. No la entiendo. Me causa enojo, fastidio, estrés, molestia, porque soy humano. No lo comprendo. Pero por favor, ayúdame a entenderlo. Te lo pido. ¿Y qué dice? Que Dios te va a dar abundantemente y sin reproche. No nos va a reprochar nada. No nos va a decir, hey, ¿por qué me estás pidiendo sabiduría? ¿Por qué no la tienes? ¿Por qué no la pediste antes? Él dice, no las dará de forma abundante. Y luego en el versículo 6 dice algo interesante, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esta figura que está usando aquí dice, si tú dudas, a la hora que tú estás pidiendo sabiduría a Dios, si tú estás dudando de que a lo mejor Dios no te la va a dar, dice que Dios no te va a responder, que Dios no te va a contestar. Santiago está diciendo, será semejante a la onda del mar, o sea, que es inestable, ¿no? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, no tiene control, sino que deja que otras cosas externas lo muevan. Quizás tus emociones, quizás las palabras de otras personas, quizás la presión de otras personas, quizás la presión social, que es externo, hace que te muevan como las olas. El viento te mueve y no eres estable. Y Santiago está diciendo, si tú vas a pedirle sabiduría a Dios, debes pedirla con fe. La palabra fe ahí es la palabra pistis, hermanos. La palabra pistis es una firme persuasión. Es un convencimiento firme, estable, de todo aquello que tú has escuchado acerca de Dios. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, cuando Juan empieza su carta, dice, lo que hemos visto y oído y palparon nuestras manos, eso os escribo, eso hablamos. O sea, Juan está diciendo lo que yo he vivido, lo que yo he comprobado con mis ojos, con mis manos, lo que he escuchado, lo que ha sido tangible a mí, lo que yo he podido vivir, experimentar, eso estoy hablando, eso les estoy contando, eso les estoy testificando. Y en base a toda esa experiencia, todo lo que tú has oído de Dios, lo que sabes de Él, ese conocimiento es lo que fundamenta tu fe. Porque la fe es la firme persuasión, el convencimiento de que todo lo que conoces de Dios es cierto. Y si el texto dice que si tú le pides a Dios sabiduría y Él te la va a dar, tú tienes que creerlo, que así es. No debes dudar. No debes decir, Dios mío, no entiendo qué está pasando aquí, y buscar respuestas en otro lado. Sino que Santiago te está diciendo, si vas a pedirle sabiduría a Dios para comprender por qué estás pasando estas tribulaciones, por qué estás pasando estas dificultades, cuál es la voluntad de Dios, pero no tienes sabiduría para entenderlo, pídele a Dios, pero no dudes, no seas inestable, sé firme. Créele a Dios, cree que lo que Él está diciendo es real. Por eso el cuarto elemento es que debes tener un corazón creyente. La palabra corazón en el griego o en el hebreo significa mente, pensamiento, voluntad. Y Santiago está diciendo, tienes que tener un corazón que crea que ese texto es real, que Él te va a responder. Cuarto elemento. Versículo 7 dice, no pienses pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Santiago está diciendo en el versículo 7, si dudas, no pienses que vas a recibir algo del Señor. No lo recibirás.
No lo pienses, ni siquiera lo esperes. Dice, no piense pues que quien tal haga, o sea que quien no tenga fe, quien sea semejante, quien inestable, vas a recibir algo. Y versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahí la palabra doble ánimo, esa palabra junta, doble ánimo, toda junta, doble ánimo, junto, en griego es la palabra dipsuchos. ¿Saben lo que significa? Significa dos mentes. Dos mentes, tener dos mentes diferentes. O en lo contrario, ser una persona dividida por la mitad. Agarraron un sable y ¡plum!, nos cortaron. Esta mitad no cree en lo que Dios ha dicho y la otra mitad sí cree. Por eso Santiago está diciendo, el hombre dipsuchos, el hombre que tiene dos mentes, que es cortado por la mitad, que una parte cree y otra parte no cree, es inconstante en todos sus caminos. Mañana está contento, otro día está triste, un día cree que Dios tiene poder, otro día cree que Dios no tiene poder, otro día quiere pelear y ser creyente hasta la muerte, y el otro día se desanima y está esperando que alguien venga para abrazarlo, para acariciarlo. Está esperando que el pastor venga para orar por él. O a veces se encuentra con el pastor y dice, pastor, por favor, ore por mí. ¿Puede orar, por favor, por este problema? Y sí, es cierto. Él lo va a hacer en su amor. Pero quien debe orar somos nosotros. Quien debe arrodillarse para entrar en la presencia de Dios y pedir al Señor somos tú y yo. Y quien debe pelear la buena batalla somos tú y yo. Quien debe mantenerse en upomone, en perseverancia, somos tú y yo. Quien no debe ser dipsuchos y tener dos mentes, con una mente creer y con la otra mente no creer, y estar dividido por la mitad, somos tú y yo. Es tu batalla, es mi batalla. Así que Santiago está diciendo, si somos de doble ánimo, dipsuchos en griego, palabra 1374 en la concordancia de Strong, y tenemos dos mentes, o somos una persona dividida por la mitad, porque una mitad cree en que Dios te dará sabiduría y la otra no, y la que no cree ya está buscando soluciones y respuestas en otro lado. Entonces seremos inconstantes, y el que es inconstante no puede ser upomone. El que es inconstante está así de abandonar su fe, está así de dejar de obedecer la ley de Dios, está así de dejar su propósito, y no podemos mantenernos en upomone, porque somos de dos mentes. Dipsuchos es la palabra que se usa para esquizofrénico. Nos convertimos en esquizofrénicos espirituales cuando somos dipsuchos, cuando tenemos doble ánimo, arriba y abajo, blanco, negro, caliente o frío. Pero dice, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Este texto es otro texto, pero bueno, Dios quiere firmeza en nosotros. Entonces, ¿cuál es el cuarto elemento? Debemos tener un corazón creyente y no buscar respuestas en otros lados. ¿Cuál es el quinto elemento y el elemento final? Que Santiago en el verso 9 al verso 11 dice lo siguiente, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, o sea, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En el original no dice en todas sus empresas, dice en la versión original dice en todos sus caminos. Dice, así se marchitará el rico en todos sus caminos. ¿Cuál es este quinto elemento, hermanos? Este quinto elemento es
una dependencia total de Dios. ¿Y esto por qué es interesante, hermanos? Aquí la palabra humilde, en el versículo 9, nos dice, el hermano que es humilde. Ahí la palabra humilde es palabra tapeinos. Esa palabra es interesante, hermanos, porque habla de una persona en griego que no depende de sí mismo. Su confianza no está puesta en él. Su confianza está puesta en Dios. Tapeinos es una persona humilde, tapeinos, pero que, otra vez repito, cuya confianza no está puesta en él, ni en su capacidad, ni en sus bienes, ni en nada, sino está puesta en Dios. Y esa es la razón, hermanos, por la que el texto dice que el quinto elemento para poder mantenernos perseverantes y nuestra fe sea ya genuina y real es una dependencia total de Dios. ¿Por qué? Porque dice que el rico debe gloriarse en su humillación. O sea, el rico no debe gloriarse en sus bienes, no debe gloriarse en sus riquezas. Porque cuando el rico esté pasando tribulaciones, cuando el rico esté pasando peirasmos, cuyo propósito es hacer que él desarrolle upomone, que él sea perfecto y cabal, completo, desarrollado, maduro, los bienes materiales y las riquezas no van a servir, porque las riquezas y los bienes materiales no van a poder consolarte en ese momento, no van a poder ayudarte a desarrollar paciencia o upomone. Te darás cuenta que nada de eso te sirve. Por eso Santiago está diciendo, así como la flor se marchita en toda su hermosura y muere, así también el rico morirá en todos sus caminos, como también lo hará el pobre. Porque al fin y al cabo somos carne, dice, al polvo volveremos. Pero ¿quién está por encima de todo eso? Es Dios. Por eso dice aquí, el hermano que es de humilde condición, y esa palabra tapeinos en griego, ya nos está diciendo todo. Es una persona humilde, ¿por qué? Porque tapeinos significa que no depende de lo que tiene, ni de él, ni de su capacidad, sino que su confianza está puesta totalmente en Dios. Y por eso es que el quinto elemento es una dependencia total de Dios, porque dependes totalmente de Él. Tu confianza no está puesta en ti, ni en tu capacidad, ni en los demás, ni en lo que tienes, ni en nada. Solo hay algo que puede hacer que tú y yo perseveremos, que mostremos su upomone, que podamos perseverar en el camino. Y es sumo gozo, una mente conocedora, sabiendo que, conocedora de la voluntad de Dios, que Él quiere que nosotros seamos perfectos y cabales, seamos mansos para aceptar el proceso, que podamos nosotros tener un corazón creyente, que cree en que lo que Dios dice es verdad y no buscamos una respuesta en otro lado. Tenemos que mantenernos firmes en lo que creemos, creyendo y que si aún no tenemos sabiduría para entender, pedirle al Señor sabiduría. No ser inconstantes, no ser de doble ánimo, de doble mente, esquizofrénicos espirituales, dipsuchos. Por un lado creemos y por el otro no. Y por último, tener una dependencia total de Dios. Tapeinos, humildes, tapeinos. No confiar en nuestra capacidad, sino depender totalmente de Dios. Hermanos, y por último, Santiago termina el versículo 12 hablando de algo interesante, hermanos, algo muy, muy interesante. Sin embargo, quiero leerles algo que escribí aquí, y me gustaría leerlo tal como lo escribí, para no se me vaya ninguna palabra, porque creo que es de suma importancia que usted entienda la idea completa. Dice, lo más probable es que muchos, por no decir todos los hermanos, resultado de la persecución, tuvieron que dejar sus empleos o casas y experimentar pobreza. Así que Santiago les recuerda, quizás no seas rico, pero recuerda cuál será tu fin. Ahora Santiago menciona a los ricos no porque esté hablando de que los ricos no podrán mostrar una fe genuina, no, sino más bien porque en medio de las tribulaciones
se darán cuenta que ninguna cosa material podrá solucionar sus problemas, o darles consuelo, o esperanza. Solo su confianza puesta en el Señor y no en sus riquezas le darán la victoria en medio de las tribulaciones. Santiago, en el versículo 12, nos habla de esa recompensa a todas esas cualidades, a esos elementos que nosotros hemos mostrado en medio de las tribulaciones, para poder dar evidencia de que nuestra fe es real. Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Lo interesante de esto es que Santiago, cuando usa la palabra bienaventurados, usa la palabra makarios. La palabra makarios en griego significa ser bendecido directamente por Dios, resultado de haber tenido una fe obediente. Si tenemos una fe obediente, si tenemos una fe que obedece, que es práctica, que no solamente es mental, sino que acciona, entonces Santiago dice: serán makarios, serán bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque soportaste peirasmos, soportaste la tentación, soportaste la aflicción, la dificultad, la tribulación. Porque cuando hayas resistido la prueba, y esto es interesante, hermanos, dice: recibirá la corona de vida. Aparentemente en español dice: porque cuando hayas resistido la prueba, o sea, parece en español decir que si soportaste la dificultad, pero eso no dice en el original, y tampoco lo dice en inglés. En inglés dice: because approved having been, he will receive the crown. Significa: porque habiendo sido aprobado, recibirás la corona de vida. En español parece decir: porque cuando hayas resistido la prueba, parece resistido como que aguantaste la tortura, la dificultad, la tribulación. La aguantaste, la pasé. Sí, es cierto, la pasaste, resultado de que fuiste aprobado. Por eso es que la palabra en griego ahí no usa la palabra otra vez, la palabra dokimos. Así como en la otra, en la palabra dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversos peirasmos, pruebas, dificultades, aflicciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo que dokimión de vuestra fe, o sea, sabiendo que si tu fe es genuina y real, ahí usáis la palabra dokimión. Pero aquí es la palabra: porque cuando hayas resistido la prueba, y la palabra griega, todo eso es una sola palabra en griego, es dokimos, que significa cuando hayas, después de haber sido aprobado, o sea, después que hayas pasado la prueba, que se haya demostrado que tu fe es genuina, que tu fe es real, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y otra vez recordamos Juan capítulo 14, si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, creo que se me fue, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Santiago está no solo usando la palabra bienaventurados makarios de Mateo capítulo 5, 6, Mateo capítulo 5, sino que está relacionando el soportar la tentación, el ser aprobados y tener una fe genuina y poder soportar los peirasmos, o sea, las dificultades, las aflicciones, y mantener upomone, perseverar en el camino, con amar a Dios. Por eso dice: bendecido directamente por Dios aquel que soporta los peirasmos, las aflicciones, las dificultades, las pruebas enviadas por mí para probar si tu fe es real y verdadera, si tu carácter y tu santidad es real. Porque cuando hayas resistido la prueba, dokimos, cuando tu fe haya sido aprobada, hayas pasado y hayas demostrado que tu fe es real, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, quiero terminar con esto y lo quiero leer. Dice, en resumen, este versículo nos dice
que aquel que no se aparta de su propósito deliberado, no se aparta de la fe, camina en piedad y en obediencia incluso ante las pruebas y sufrimientos más grandes, será aprobado porque su fe es real y genuina y será bendecido directamente por Dios. La perseverancia fiel, no basada en ninguna postura teológica, basado en lo que hemos analizado del texto, la perseverancia fiel es una evidencia de nuestro amor por Dios y es una evidencia de que nuestra fe es genuina. Doquimión. Un cristiano genuino, quiero leer esta frase, un cristiano genuino no es alguien que en determinado momento hizo una profesión de fe en Cristo. Yo creo en Cristo. Sino que es una persona que muestra verdadera fe por un progresivo amor por Dios. Y que las pruebas y aflicciones no lo dañan ni lo hacen retroceder. Hermanos, quiero dejar hoy este mensaje en su corazón. Quiero que cada uno de nosotros el día de hoy podamos tener un tiempo a solas con Dios y podamos reflexionar si realmente hemos mostrado una fe real y verdadera en estos últimos tiempos. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos ser aprobados, podamos recibir la corona de vida, que podamos mostrarle a Jesús que lo amamos, manteniéndonos peleando bajo la batalla, upomone, manteniéndonos firmes, manteniéndonos en constante batalla sin abandonar nuestro propósito, nuestra fe, la piedad, sin importar lo que nosotros estemos pasando, perseverando, para que la perseverancia sea una evidencia de que nuestra fe es genuina y real, sabiendo que cuando pasamos dificultades es porque hay un propósito de llegar a ser perfectos y cabales. Y que, hermanos, necesitamos 5 elementos: tener sumo gozo, tener una mente conocedora de la voluntad de Dios para conocer el propósito por el cual estamos pasando estas dificultades, tener mansedumbre, poder tener una dependencia total de Dios y tener un corazón creyente para confiar en lo que Dios ha dicho. Hermanos, que Dios los bendiga. Les envío un fuerte abrazo desde aquí. Y los animo a que, el día de hoy, en este video, están viendo ustedes el video, obviamente. Sin embargo, nosotros tenemos una plataforma dentro de nuestra página web que es www.thattruehappiness.org. En uno de los botones del menú podrás encontrar Escuela Bíblica y de Teología. Y tenemos una plataforma para llevar cursos online. Muchos hermanos ya están llevando este curso. Aparte del video que estamos viendo hoy, hay una plataforma donde tú podrás crear ensayos, ver textos en griego, participar de nuestras clases en Zoom, podrás participar de foros de discusión, podrás participar de seminarios. El día de hoy, terminando este video, a las 7:30 hora Lima, 8:30 Bolivia y 9:30 Argentina y Chile, estaremos dando un seminario de cómo identificar palabras griegas en un texto bíblico, en un pasaje bíblico. Si usted quiere participar, lo invito a que usted pueda unirse con nosotros a Zoom. Solo lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje al 001-818-941-5850 y para poder enviarle los links de nuestra conexión en Zoom y usted sea totalmente bienvenido. Que Dios lo bendiga, que tenga un hermoso fin de semana.